Qué bueno eso. Siempre hay que, nunca hay que quedarse con lo menos, sino siempre anhelar más. No conformarse con estar a la orillita y estar seguro, sino hay que ir más allá, a lo profundo, donde el Señor dice que cuando vayamos allá vamos a tener otra tarea mayor, depender de Él solamente. Si no aprendemos a depender de Él, entonces tener nuestra seguridad o nuestra certeza o nuestra fe no está bien afirmada todavía. Vamos a ver qué dice la palabra. Con respecto a lo que decíamos, hay que dejar, hay que cambiar, hay que consultar. Gracias. Gracias. Vamos, Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Cómo dice allí la palabra? Gálatas 5, 16 en adelante. Entonces vamos a ver algo ahora. Hemos estado viendo qué cosas a veces nos impiden adentrarnos a la profundidad a la que Dios nos está llamando. Y muchas veces decimos, tiene que cambiar, o tenemos que cambiar, o hay cosas que hay que cambiar. Pero hoy vamos a ver algo más detallado. Hoy vamos a tener el secreto para poder cambiar esas cosas. Así que, como dice la palabra, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a quién. A la iglesia. A mí, que soy la iglesia. Amén. Vamos, ¿lo tenemos todo? Amén. Amén. ¿Cómo dice la palabra? Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis el deseo de la carne. Porque todo el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifestáis sobre las obras de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ah, santo. Lo que el apóstol Pablo aquí le dice, le comparte a los hermanos allí de la iglesia de Gálatas, nos dice, hay cosas que es necesario que nosotros, como hijos de Dios, ya no las hagamos más. Porque estas cosas nos impiden adentrarnos en la profundidad del Espíritu donde el Señor quiere llevarte para empezar a manifestarse a través tuyo. La palabra de estos días decía que sin relación con Dios no tenemos la revelación de parte del Espíritu, y si no hay relación y no hay revelación, tampoco va a haber nunca manifestación, ¿sabías? Para que la manifestación del Espíritu sea sobre ti, sobre mí, sobre aquellos que buscamos al Señor, para ayudar a otros, ¿a qué? A unas cosas que el Señor nos decía el domingo pasado, 5 cosas o 3 cosas había que hacer. ¿Qué había que hacer? Como decía el Señor allí en la palabra, ¿qué estaba haciendo el Señor allí? Estaba enseñando, estaba predicando, y estaba ¿qué? Sanando. Son 3 cosas a las cuales se van a manifestar en tu vida o en la vida del Hijo de Dios, cuando el Hijo de Dios empieza a andar ¿cómo? En el Espíritu, dice la palabra. Pero ¿cómo hago para andar en el Espíritu? Si el mismo apóstol Pablo decía, lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso estoy haciendo. Me cuesta a mí hacerlo o no hacerlo. Pero dice la palabra que el Señor pone en ti el querer y pone en ti el hacer. El secreto para el hacer está en la palabra.
pero tengo que ir a ella a indagarla. Por eso dice también el libro de Santiago, siempre lo recalcamos esto. El pueblo erró, ¿por qué? Por falta de conocimiento. ¿Estás estudiando la palabra? ¿Estás estudiando la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra? Porque la palabra, para hablarlo en criollo, es la que te va a desburrar de todas las cosas que no sabemos, que no conocemos, y nos va a empezar el Señor por medio de la palabra a revelar todas las cosas. ¿Cómo debo actuar? ¿De qué manera debo actuar? ¿Y cómo debo o cuándo debo actuar? ¿Para qué? Para que todas las cosas se hagan en el tiempo y en la manera precisa en la que Dios ha dispuesto. ¿Para qué? Para que todo tenga un orden. Cuando Dios viene y empieza a ordenar las cosas, ¿qué pasa en la vida del Hijo de Dios? Cuando hay un orden, ¿qué pasa? Hay un desorden. No, antes había desorden para que empiece a haber un orden. Y cuando el orden está, al Señor le agrada. ¿Y qué hace el Señor? Se queda allí en ese lugar para bendecir. Por eso dice, yo estoy golpeando, llamo a la puerta. El que abre la puerta, yo entraré a él y él cenará conmigo y yo con él, o yo con él y él conmigo. Y a partir de ahí, de esa cena, ya empieza a haber una amistad más íntima con el Señor. Y eso es lo que va a llevarte a que Dios empiece a dirigir tu vida o a administrar tu vida de una manera en la que cada paso que des va a ser de bendición. Por eso dice, habla de la carne y habla del espíritu. Y habla una lista grandísima de todas las cosas de la carne. La carne es enemistad contra el espíritu y el espíritu está enemistado contra la carne. Porque las obras de ambos no son compatibles. Son como el agua y el aceite, dijeron las mujeres en la cocina. Pero a veces nosotros los mezclamos y los revolvemos porque queremos que se junten. Nunca, jamás se pueden juntar. Porque una cosa es esto y otra cosa es lo otro. Las cosas terrenales tienen un tiempo, donde dice el ladrón puede robarlas y el orín las puede corromper, pero las cosas celestiales se manifiestan en la eternidad. Amén. Pero al apóstol Pablo también le costaba esto. Así que no creas que solamente a ti, a mí o a cualquiera. A todos nos cuesta. Nos cuesta hasta llegar a tomar, como decía el hermano, decisiones. El Hijo de Dios tiene que aprender a tomar decisiones todos los días. El hermano hablaba de los hijos. Y de los hijos es muy difícil a veces, porque son nuestros bebés, son nuestros niñitos. Pobrecito, chiquito. Chiquito es ahora el problema que tienes, en la desobediencia que él tiene. Pero cuando crezca, si no lo corregiste ahora, tu vida va a estar llena de amargura. Por eso la palabra es muy clara. La varilla corrige e instruye. ¿Cuántos tienen varilla en su casa? Amén. Amén. ¿Cuántos tienen varilla? Así sea. Todavía no la tengo. Así sea más adelante. Empieza a tenerla. No lo vas a dañar a tu hijo si le das un varillazo. Lo vas a corregir y vas a librar su alma de la muerte y del infierno directamente. A nadie le gusta pegar a su hijo, ¿sabías vos? A nadie le gusta castigar a su hijo. Nos duele más a nosotros como padres. Pero hoy un dolor de un ratito te puede evitar el dolor de toda una vida. Conozco muchos padres que han perdido a sus hijos por no corregirlos. Y inconscientemente apañarlos. Y hoy están muertos. Con 12, 13, 15, 20 años. Y cada día, o cada momento, hay recuerdos. Los recuerdos hacen que el dolor vuelva, ¿sabías? Y el dolor siempre vuelve. Y vuelve, y vuelve, y vuelve. Hasta que tomamos una decisión de soltar. Pero cuesta bastante soltar, ¿sabías? Si el Espíritu de Dios no interviene, nos cuesta mucho. Dice la palabra, digo pues andar en el Espíritu, no satisfagáis a los deseos de la carne. ¿Vos sabías que los deseos no tienen edad? No tienen edad. Amén. Amén. Muchas veces pensamos
o a veces decimos que el enemigo no me puede atacar en ciertas áreas porque yo ya soy grande y soy viejo. Los deseos no tienen edad. O los niños, dicen que los niños no tienen deseo. O los niños. Si no, anda al centro un ratito y vas a ver un hombre de 60, 70 con una chica de 15, 16. Decime si el deseo tiene edad. Si la vista esta que nos acaba del Señor no se manifiesta hoy en día. Siempre se manifiesta. Y siempre hace que las obras de la carne nos hagan enemistar contra el Espíritu, contra el mismo Señor. Entonces el Señor dice, no satisfagáis estos deseos. Haced morir la carne en ustedes. ¿Para qué? Para que pueda manifestarse el Espíritu. Para que el Espíritu de Dios pueda obrar y pueda operar. Y los frutos, los atributos y los dones del Espíritu puedan venir sobre ti y manifestarse. Porque la vida en la que nosotros estamos transitando es de paso. ¿Cuántos están de paso? Amén. ¿Todos quiénes? Los hijos. Porque el mundo todavía no sabe eso, ¿viste? Por eso el Señor nos decía que es nuestra tarea como hijos de Dios. Salir, enseñar, predicar y sanar. Para que otros, aquellos que no conocen al Señor, puedan venir a los pies de Cristo y puedan tener esta revelación que vos y yo hemos tenido. Que el Señor no se la da a cualquiera, ¿sabías? No porque Dios sea selectivo, sino porque cualquiera no busca a Dios, sino a aquellos que Dios escoge. Amén. Si Dios te escogió, entonces a ti Dios te va a revelar todas las cosas. Amén. Todos los secretos del reino son revelados a sus hijos, a aquellos que le amamos. Como dice Romanos 8:28, ¿no? Sí. Todas las cosas nos ayudan a bien, ¿a quiénes? Aquellos que amamos al Señor y que conforme a la gracia del Señor fuimos llamados a estar en su presencia. Amén. Todas las cosas te ayudan a bien. Por eso, viste, decía, hermano, no solamente vamos a hacer un viaje. Nunca hacemos un viaje por viajar. Siempre hay propósito de Dios, ¿sabías? Amén. Ahí está. Y bueno, los hermanos se fueron a entrar a la sierra. Yo los viajes míos son al hospital, especial. No paso de la clínica de Bellas Artes. Yo no está ahí. Por lo menos otra clínica, no, a lo menos Pero lo mismo estamos gozosos porque viajamos. A hacer qué? A hacer el propósito del Señor. ¿Ahí está? Pero ya prontito ahora voy a viajar, me voy a otra provincia. Ahora antes de fin de mes ya estamos preparando todo en Buenos Aires, porque vamos a reinaugurar la iglesia en Berazategui. Amén. Así que vamos a tener una reunión tremenda ya. Ya estamos clamando, estamos rompiendo algunas barreras, algunas murallas, para que el Señor se manifieste y se haga como el Señor desea. Amén. Porque sigue diciendo la palabra. Vamos. Y el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Las obras del Espíritu son contra la carne y de la carne son contra el Espíritu. Estos se oponen entre sí para que no hagáis, ¿qué cosa? ¿Por qué el Señor se interpone allí? Con las cosas del Espíritu sobre las cosas de la carne. Porque el Señor no quiere que vos hagas lo que quieras. El Señor quiere que hagas su voluntad. Por eso el Señor te ha llamado y ha puesto en ti un propósito. Y el propósito de Dios se va a cumplir. Siempre, ¿sabías vos? Amén. El tiempo que el propósito de Dios se cumpla en ti depende de vos. Jonás tenía un propósito, pero el tipo se fue para otro lado. Y acá no hay desobediencia al Señor que no sea corregida. A lo mejor el pastor, el hermano, el líder no te ve, pero el Señor seguro. A mí sí me ve, pastor. Siempre. ¿Y el Señor qué hizo? Lo trajo a Jonás para que cumpla con el propósito para el cual Él lo había llamado. No podemos escapar del propósito, ¿sabías? Por eso estamos acá. Hay un propósito contigo. Lo que nosotros querramos antes es parte de la voluntad de la carne o de los deseos de mi corazón. El único propósito o el único pensamiento que debe haber en mi interior
es cumplir con lo que Dios me ha puesto como propósito. Amén. Todo lo demás que yo viva es una añadidura de Dios para que vos vivas disfrutando lo que Dios ha creado. ¡Ja! Todo es por añadidura. Yo le decía a alguien hoy, esta semana, y hay cosas que deben cambiar. Pero no las había visto porque estaba escuchando el corazón. O estabas escuchando otras voces. No estabas oyendo la voz de Dios. Cuando oímos la voz de Dios, es totalmente distinto. Porque cuando Dios enseña, enseña para corregir, para instruir y para redarguir. Y para que haya un cambio y una transformación. Para que podamos mostrar. Ese cambio y esa transformación es parte del reino que se estableció en ti y en mí. Y que hay que mostrar a otros. Que viven otros reinos. De pleitos, de peleas, de iras, de contiendas. ¿Ah? ¿O no tenés alguno conocido que haya dicho, estoy cansado de vivir en ese barrio, en esa cuadra, siempre hay problemas? Si pudiera, vendo la casa y me voy a otro lado más tranquilo. Me voy a la siesta allá. ¿O no? Y si vos mostrás un reino de paz, de amor, un reino donde hay bondad, benignidad, fe, un reino donde hay pacificadores, dice la palabra, donde no hay pleito, donde no hay ira, donde no hay contienda, ¿quién no va a querer estar allí? Por eso siempre decimos, ¿cómo es el Evangelio? Es muy sencillo, es muy simple, para que nosotros lo vivamos, pero también para que lo podamos enseñar, ¿sabías? Si tú enseñas esto, dice, vas a ser muy grande en el reino de los cielos. Y manifiestas son las obras de la carne, y da la lista toda completa, Señor. Mas el fruto del Espíritu, el 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice, No hay ley. ¿quién puede juzgarte cuando vivís bajo la voluntad de Dios? Vos fijate en la palabra lo que el Señor Jesús mismo vivió. Y cómo los escribas, los fariseos, los saduceos andaban por atrás del Señor viendo a ver en qué le podían enganchar para acusarle y juzgarlo. Y llevarlo preso. ¿Y pudieron? ¿Pudieron llevarlo preso al Señor? ¿Lo juzgaron ellos? ¿Sabes cuándo lo toman a ellos para juzgar? Cuando el mismo Señor dice, ustedes han dicho que el Hijo del Hombre ha venido. Ni siquiera de él salió la palabra, sino de ellos. Pero era el momento que el Señor tenía que estar ya para pasar a la cruz. Porque dice la palabra que él fue obediente, y obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte de la cruz. Si el Señor fue obediente, ¿nosotros qué? Pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué cosa? La carne. ¿Y qué más? Con sus pasiones y deseos. Son tres cosas a las cuales nosotros tenemos que aprender. Vamos. La carne tiene sentimientos. Ay, me duele por lo que está pasando. Ay, sí. ¿Por qué no me saludó? Ay, no me quiere más. Ay, no me viene a visitar. Ay, ay. Sentimientos. Cosas que pasan terrenalmente por el corazón del hombre. Y que muchas veces el hombre deja que estas cosas terrenales lo dañen. Y esas son las cosas a las que el Señor dice que tenemos que desechar nosotros. Segundo, pensamientos. Esto es tremendo. Hay alguien que yo les decía, porque vos maquinás más de lo que tiene que ser. Si yo pido algo, espero en Dios que me lo dé. No voy a buscar de qué manera Dios me lo va a dar. Porque si no, no dejo que Dios me actúe. Y por ahí, viste, pensamos, ¿por qué no me saludará el hermano? Tiene plata, ahora el hermano no me saluda. Bueno, ahora ya. Como ahora se junta con el otro hermano, ya no me quiere a mí. Son pensamientos de la carne.
Esos pensamientos bloquean la línea que Dios tiene preparada para derramarse sobre tu vida, ¿sabías? Sentimientos y pensamientos que son de la carne no dejan que se pueda manifestar el Espíritu. Son dos cosas tremendas que vos lo vas a descubrir en este tiempo, porque habría que hablar mucho de todo esto. Pero el Señor me da nomás las pautas para que vos puedas saber. Y después, por medio de la palabra, vas a ir indagando y va a ir el Señor mostrándote. Y por lo tercero, manifestación de la carne son las emociones. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Cómo cantamos? ¿Cómo danzamos? ¿Cómo aplaudimos? ¿Cómo? Y el lunes hago lo mismo que hice el viernes. O lo que hice el sábado. Son emociones. Mucha gente hoy es muy emocional, ¿sabías? Va a grandes lugares, o a campañas, o a recitales, salta, canta, danza. ¡Ay, qué gozo tremendo! Sale de ahí y ahora dice, ¿y ahora qué hago? El gozo estaba acá adentro. Ahora ya salí de acá. ¿Y ahora cómo hago para ese gozo vivirlo todos los días? Entonces ahí te puedo decir que no es gozo, sino emociones. Y mucha gente se maneja por esto ahora. Muchas iglesias manejan las emociones ahora para atrapar las grandes masas. Pero la emoción no te cambia ni te transforma. La emoción es pasajera y es parte de lo terrenal. Lo que vos tenés que vivir es gozo, día a día. Vamos ahora a la otra parte. Cuando dejamos que en la carne sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos empiecen a obrar en el interior, lo primero que empiezo a hacer es que haya una escasez de espíritu. Y el Señor no puede bajar, porque todo yo estoy ocupado en todas estas tres áreas. En las emociones, en los pensamientos y en los sentimientos. Al estar ocupado y honesto, no dejo que Dios descienda. Pero cuando estas cosas empiezan a menguar, Dios empieza a descender y empieza a manifestarse. Si yo no lo dejo por estas cuestiones de la carne, entonces empiezo a tener ¿qué cosa? Dice una sequía espiritual. Ya no hablo con el Señor como hablaba antes. Ya no oro todos los días como antes oraba. Ya no me llama la atención la palabra para ir a leerla. Antes quería indagar, yo tenía la necesidad de ir a la palabra, porque cuando no leía la palabra, algo me faltaba. Cuando empiezan las emociones, los sentimientos, los pensamientos, empezamos nosotros a juzgar muchas cosas y muchas actitudes y muchos momentos como que no son de Dios, y a veces erramos en eso. Por eso viene la sequía espiritual a tu vida. Lo deja el Señor manifestarse en ti para poder transformar tu ser. Dios siempre quiere manifestarse. Porque alguien decía, y yo pensaba que Dios nunca te dejó. El problema es que nosotros le soltamos la mano al Señor y queremos caminar más adelante. ¿Visto? Por ello yo sé salir así con mi esposo, vamos a un lado, y yo camino, y siempre caminé rápido, y ella va atrás, porque quiere ir mirando alguna vidriera, algo, yo voy allá y voy allá, ella va mirando, como toda mujer, le gusta ir ojeando, estar atento, dale, caminá, te estás quedando atrás, acá al lado mío tenés que ir vos, no te hagas la soltera, le digo, qué bueno, acepta ahí nomás, a ver. Y así me mostró el Señor que a veces nosotros hacemos. Nos soltamos de su mano y queremos adelantarnos a las cosas que van a venir o a las cosas que nosotros queremos que Dios haga en nosotros, sin darle el tiempo a que el Señor se manifieste a su manera cuando Él lo desea y cuando Él sabe, conoce que va a ser de bendición para tu vida. Hay muchas cosas, le decía yo a Lucas, hay muchas cosas que a veces no entendemos. Pero son todas cosas que debemos aceptar delante de Dios. Porque hoy no las entendemos, pero después el Señor te las va a empezar a revelar. Amén. Mientras vos camines con Él, Dios te las va a revelar.
Y vas a entender que fue mejor que Dios actuara de esa forma y no que hiciera como vos querías. Porque a veces nosotros queremos que Dios haga como queremos nosotros. Pero si Dios hace como nosotros queremos, es en la voluntad de la carne. ¿Hasta cuándo dura la bendición esa? Un ratito. Un ratito. Porque la bendición de Dios es la que perdura por la eternidad. Amén. Vamos. Si las obras de la carne son manifiestas en el Hijo del Hombre, ¿sabés qué es lo primero que es lo segundo que viene en la vida del hombre? La depresión. La depresión tiene muchas caras, muchas aristas y de muchas maneras, ¿no? Mucha gente vos la podés ver sonreír de una manera impresionante. Sentí la que de la esquina se siente como se ríe. Pero su corazón está destruido. Está en depresión. Muchas veces no lo manifestamos. Ni en el rostro, ni en nuestra conducta, pero el interior está necesitando. Estoy tratando con alguien especial esta semana. Todos los viernes le voy a ver y he podido ver su corazón, cómo llora. Ahí está. Pero piensa que, bueno, él habla conmigo y dice, qué bueno que le puedo ayudar a él. Y ya estoy viendo su corazón. Le va a llegar el momento de ella ser ayudada por el Señor. Amén. Está cerca del tiempo. Solo falta que Dios dé la orden y chao. La depresión es algo que es muy común, no solo en las personas mayores, hoy está dándose en los niños. Por eso los niños están padeciendo lo que padecen ahora. Entonces ten cuidado con esto. Porque el hombre cree que conoce muchas cosas, pero en realidad no conocemos nada. Todo lo conoce el Señor. Y si yo no voy al Señor para que Él me revele todas las cosas como son y cómo yo debo vivir, no tengo ni la salida, ni la solución, ni la libertad de vivir bajo su voluntad. Y si no vivo su voluntad, en la voluntad de quién estoy viviendo. ¿Y esa qué tiene? ¿Trae bendición? No. Jamás. Último. Entre la letra que no la entiendo y la escribí yo, ¿no? Y lo que no le veo, peor todavía. Muchas veces, y esto es lo peor que hoy se está viviendo, entre los grandes y los jóvenes, ¿sabían? Y está llevando al enemigo a que estemos mucho más metidos en eso. Hoy pagamos nuestras cuentas con el celular. Hoy llamamos, enviamos mensajes, hacemos videollamadas, anotamos, escribimos, todo va al celular. El celular es una puerta abierta que el enemigo está utilizando para perder a los hombres. A mí me ha pasado que he estado leyendo la Biblia en el celular y pasa una propaganda de chicas que ofrecen servicio. Ahí en la Biblia, donde estoy leyendo la Biblia, ¡pum!, te ve una propaganda. Y vos le haces las 1001 y no se borra hasta que no se pasa la propaganda. Chao. Desinstalé eso, puse otra cosa. Te atrapa y nomás. Los amigos, las amistades. Muchas veces mandan cosas que no son buenas. Pero es amigo, pero es amistad. Sí, él es así, yo lo conozco que es así o que ella es así. Ella será así, pero nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos tener una conducta, dice la palabra, que cada uno de nosotros somos cartas abiertas. Si como cartas abiertas, el que mira, lee malas conductas, malas actitudes, malas acciones, lee actitudes del corazón y no lee actitudes del reino o conductas del reino, ¿qué cartas somos? El simbolito, ya, al fuego. Así dice la palabra.
El Señor dice que arbolito que no lleva fruto, el Señor lo hacha, lo tira al fuego, chao. No se acuerda más de él. Y este es un tiempo muy especial. Este es un tiempo en el que Dios te está llamando para que vivas las cosas del Espíritu. Hoy oró él y decía que Dios no retenga nada de lo que Él pensó darnos. Siempre clamamos así. El Señor no retiene nada, ¿sabías? El Señor quiere darte todo. Dice la palabra, yo tengo sobre ustedes pensamientos de bien, no de mal, sino de bien. Todos los días, no solamente los domingos, los miércoles, los jueves, todos los días. Y en todo lugar donde vos estés y a donde vayas, Dios te va a bendecir para que seas de bendición a donde vayas. Y ahí hay algo más especial cuando dice, tus pensamientos no son. Por supuesto. Y a veces pensamos que Dios nos abandonó. Y bueno, por eso estamos hablando de las cosas, de los atributos de la carne y de las manifestaciones del Espíritu. Pensamientos, emociones, acciones, actitudes que no conllevan a acciones del reino o a hijos de Dios, sino que nos llevan a manifestar cosas de la carne. Muchas veces se manifiesta encima lo que hay en el corazón. Sí, dale. Ahí en 2 Corintios 5, 16, 17. Ay, Señor, sí. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura. Nueva criatura es. Gloria a Dios. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Gloria a Dios. Pero vemos gente a veces que dice que está en Cristo y hace cosas del mundo. ¿O no? Hay que clamar por cada uno. Hay que orar para que se manifieste ese Cristo vivo, real. Hay que orar cada día para que ese mover del Espíritu pueda fluir. Sabemos y conocemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿no? Que ya viene el Señor. Si ya viene el Señor, hay que trabajar, ¿qué? Con más denuedo, con más ganas, con más deseo de cumplir con ese propósito. Porque dice la palabra, cuando venga el Señor a buscarte, es mejor que te agarre trabajando y no sentadito a la orilla, bajo el arbolito, descansando en la sombra, sino que te agarre trabajando. ¿Cómo trabajo para el Señor? Llevando la palabra, orando, predicando, enseñando, mostrando un reino de salvación y de vida eterna para los hombres, que están en total oscuridad. ¿Viste? Recién leía, mirá, acá está, ahí dice, lado oscuro el buzo. Señor. ¿Qué? ¿Y la vida? El pantalón es Así dice el buzo, ahí mirá. hermoso. Ahí en esa etiqueta. Ay, no me di cuenta. Fíjate, mirá. Sí, no me da mal. ¿Viste? Oh, yo tampoco. Si el Señor te llamó a su luz admirable, ¿qué tenés que mostrar? La luz de Cristo. Tenés que lograr ser luz y ser sal en las naciones. No dice solamente en tu barrio, dice el barrio, en las naciones. A todo lugar donde vos vayas. Me voy de vacaciones, tengo que hablar del Señor. No puedo callar por lo que ha hecho el Señor en mí. Y voy a saber si el año que viene puedo ir al mismo lugar o voy a encontrar a la misma persona. Entonces no puedo desaprovechar el momento que el Señor me presenta a alguien para darle y compartirle. Lo que de gracia recibiste, de gracia tenés que dar. Amén. Por eso me decía, hermano, ahora que vamos a salir, bueno, qué bueno, Señor, acomoda todo el tiempo, el clima, el lugar a donde vayan, lo que tienen que predicar, a quién le tienen que predicar, y manéjalo todo, Señor. Chao. Entonces, fuimos de bendición. Digo, pues fuimos, ¿viste? Yo no voy, fueron ellos, pero ellos son la iglesia y somos parte de la iglesia. Entonces, en esa parte somos todos cuerpos, ¿cierto? Cuando hay que trabajar ya no. Ahí son los hermanos, ya no somos tanto. Dale. Fui hace rato porque tenía cumpleaños de un amiguito de Salvador. Sí. Y fui acá a una cancha de fútbol y me sentí al lado, estaban todos jugando. Y bueno, me sentí, viene un hombre
y se me sienta al lado a conversar un rato. Me dice, falta uno, entra vos. Me dice, no, le comenté de espalda. Ay, nomás me dio 3 direcciones del Gauchito Gil. Ay, no, me dio las direcciones y todo. Dice, mira, estos son buenísimos. Son 2 hermanos que tienen el Gauchito Gil y hay una curandera allá de San Vicente y una de acá de Montecristo. Dice, te dejan, pagan y saltan. Y ahí no me dio por no, le digo, eso no cura es Cristo. Y claro. Y ahí no me dio para empezar a predicar el nombre. Miguel se llama. Miguel, era que no me dio la primera. Dice, bueno, podemos predicar por hablar y decir, Claro. Bueno, pero esto es algo simple. Mira cómo decía el Señor. ¿Por qué hay esas manifestaciones de los hombres? Porque todavía no hay enseñanza del Espíritu. Y en esa enseñanza somos nosotros los responsables. ¿Por qué se manifiesta la obra de la carne? Porque no estamos dándole la importancia a la obra del Espíritu. Cuando le das la importancia a la obra del Espíritu y te llenas del Espíritu, o sea que empezás a llenarte, y llega un momento que vos ya tenés, y tenés que buscar dónde dar, dónde compartir. Te empieza el Señor a dar, eso se llama pasión por las almas. Quiero llegar, ¿por qué? Porque necesito vaciar mi interior para que Dios me vuelva a dar. Y cuando Dios me da cosas nuevas. Yo les voy a decir a los jóvenes de la reina, lo que hoy recibieron por bendición no les sirve para mañana. Si se quedan con la bendición de hoy, mañana la bendición que está para ustedes es llevada al cielo y chao. Y vaya a saber después cuándo el Señor la vuelve a dar. Si es que la vuelve a dar. Entonces todos los días debo vivir en esa pasión. No las pasiones de la carne, sino la pasión del Espíritu, de llevar, de compartir la palabra, de dar el mensaje. Aunque sea un texto bíblico, yo estoy sembrando. La palabra no dice cuántas almas tenés que ganar por día, por semana, por mes, por año. La palabra dice que si uno de estos se convierte, hay fiesta en los cielos. Amén. Y hace un rato hablábamos con Carlos. Bueno, para el año que viene, ¿a quién casamos para seguir teniendo fiestas? Este año ya vamos a cerrar el año con 2 fiestas, 3 fiestas. Viene el aniversario de la iglesia, el casamiento de los hermanos y la fiesta de fin de año. Ya estamos saturados de fiestas de este año. El aniversario de seguir. Para Y mañana mi chaquita. Entonces, estamos buscando ¿qué? Seguir de fiesta. Pero que también el cielo comparte esa fiesta. Le predicamos a uno, se convierte, empiezan los ángeles a danzar y a darle gloria al Señor. Porque sus hijos aquí estamos haciendo la obra. ¿Sabéis que hay una palabra especial que un día me decían? Que los ángeles claman y dan gloria al Señor de día y de noche. Y le claman al Señor para que el Señor los deje venir a tierra a predicar la palabra. La que está en vos y en mí, la responsabilidad, ¿sabían? Ellos viven, pero cada uno tiene su lugar. Porque sería fácil que bajara un ángel y la gente se va a convertir a todo. Pero ellos ya vienen transformados. Los que tenemos que predicar somos nosotros, los que hemos sido por el Señor transformados aquí. Por eso es que el Señor cuando vino, dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque quiero mostrarte a vos, a todo el mundo entero, a todos los hombres, a toda mi creación, que se puede vivir apartado del pecado. No dice que no vamos a pecar, dice que se puede vivir apartado. ¿Por qué dice apartado? Porque el que vive de pecado, es un transgresor continuo y nunca dejó el pecado. ¿Se puede vivir apartado del pecado? Sí. Podemos estar apartados. La misma palabra dice, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Caminen hacia la santidad. Porque sin la santidad nadie verá a Dios. Y si el Señor viene ahí y no estamos en santidad, si hay algo en nuestro corazón, por más mínimo que sea, vos siempre recordás esto. Yo tengo presente cuando el varón de Dios, allí en el desierto, golpeó con su vara la peña y salió agua, pero no le pidió autorización a Dios.
Por tan solo ese pequeño detalle no entró a la tierra prometida. Un solo detalle. ¿Cuántos detalles tenemos nosotros cada día? Oh, Señor. Y podemos decir muchas cosas. Oh, pero él estaba con el Señor, Dios hablaba con él, pues, Dios lo escogió, igual que nosotros. El Señor te escogió a cada uno de ustedes, a mí, a cada uno de los que estamos en las iglesias y que hemos recibido la revelación de parte de Dios que Él nos trajo ¿qué? Salvación y vida eterna. Y puso en nosotros un propósito para que llevemos la palabra. Este es el tiempo donde ya no hay excusa, tenemos que salir afuera. El significado de iglesia es los llamados afuera. Es ir y mostrar lo que Dios nos da acá adentro. Había una canción en la iglesia madre que dice: hoy te expulsando hacia afuera, Han llamado del Señor, sí. Tú y yo somos un pueblo separados para anunciar las grandezas del Señor. Somos un pueblo que fuimos separados, remanentes del Señor, para revelarnos los secretos del reino y poder nosotros compartirlos como iglesia de verdad. No es este el lugar de la iglesia, este es el templo. Vos sos de la iglesia. Y vos tenés que hablar verdad. Hay un libro de Proverbios que dice: si mis hijos hablaran lo recto, mis entrañas se alegrarían, dice el Señor. ¡Wow! ¡Qué profundidad eso! Si habláramos lo recto. Esta semana escuchaba uno que hablaba por teléfono y le decía a otra joven, ¿viste? ¿Y para qué mentís? ¿Qué ganas con mentir? No seas tan mentirosa. Cuando digas la verdad nadie te va a creer. Deja de mentir ya. Bueno, no me reté, ya voy a dejar mentir. Yo le escuchaba, ¿viste? Yo estaba como a medio cuadro y le escuchaba. Bueno, pero ya deja de mentir ya. Porque por eso hay cosas que vos no estás viviendo por la mentira que hay en tu vida. Manifestaciones de la carne. Cuando el Espíritu de Dios se quiere manifestar, aquel que lo ve o que está alrededor piensa que es de la carne, no del Espíritu. Porque ya se acostumbró a vivir esa vida. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de ser distinto, diferente. Es tiempo de ser aquellos hijos e hijas que Dios llamó. Responsables para llevar la palabra. Por eso este tiempo vas a tener que empezar a tomar la palabra e instruirte. Porque ya han salido muchísimos falsos profetas engañadores que hablan por la palabra o con la palabra, pero ni siquiera conocen al Señor. Han sido instruidos para salir a engañar. Y dice, y van a engañar aún a los escogidos, si fuera posible. Oh, Señor. Por eso, pide al Señor todos los días que el Señor santifique todos tus sentidos. Y que el Señor no deje que nada que no viene de Él pueda entrar. Porque cuando entre, hace desastre. Ten cuidado, lo que escuchas, ten cuidado lo que hablas. Sé de bendición. Sé de bendición donde tú vayas. No importa el problema. Hay mucha gente que no quiere ir a una casa porque dice, toman todos los fines de semana, se drogan, son todos pecadores. ¿Y nosotros qué hemos sido? Donde abunda el pecado sobre la boca. Y por supuesto, es nuestra tarea, nuestra obligación ir y dar palabra a la vida. ¿A quién le va a predicar? ¿Y sabes qué? La tarea no es nuestra, porque muchas veces juzgamos y decimos, no, si yo voy a predicar y aquí, de eso no van a cambiar más. ¿Qué sabemos? En general, tenemos un varón ahí que todas las veces que lo vemos está tomado mal. Pero predica. Pero viene, pregunta de la palabra y después sale y habla de la palabra. A otro borracho, ¿viste? A otra cosa. Vos tenés que cambiar, tenés que ir a la iglesia, tenés que buscar a Dios. Y le está predicando, está tomando con él a la par, ¿viste? Pero le está predicando.
Para muchos eso no serviría. Pero yo digo que aún él, siendo piedra, es utilizado por Dios. Porque está sembrando la palabra. ¿Y sabe qué más? Por ahí me avergüenza. Porque él en su estado está dando la palabra. Y a veces yo que estoy en otra condición, no doy la palabra. Eso es verdad. ¿Ah? Te avergüenza. Porque a veces callamos. A veces estamos en algún lugar y pensamos, acá no van a recibir la palabra. Si nosotros solo somos sembradores, ¿sabes? Vamos, desparramamos las semillas, como le decía a Tefe Díaz. Cuando entra a la casa toma posesión y empezó a plantar zapallitos, calabacín, todo eso. Ahí el terreno como una hectárea de chao. Después vamos a regar y a cosechamos. Hacemos dulce y todo allá. Ya tenemos ya el lugar. A molestar ya. Estaba por acá cerquita y pasé. Ya que estaba, vine a visitar. Qué precioso que es esto. Que el Señor nos incluye en todas las cosas. Sembrar la palabra. La palabra uno tiene que sembrar. El Señor es el que mira, el que ve, dice, ¿dónde cae la semilla? Y la palabra que vos siembres, alguna va a caer sobre las piedras, otra va a caer al costado del camino, pero hay una que va a caer en tierra fértil. Y Dios la va a hacer germinar. Pablo entró a la iglesia y vio todos los ídolos. Estaba lleno. El altar y todo. Y había una escritura que decía, Dios no conocido. Allá al fondo. A este el que le vengo predicando. Y se convirtieron un montón. Claro. Y claro, ustedes conocen toda clase de dioses. Ahora vemos la televisión ahí con mi esposo. Sí, porque viste, en la India tienen hambre, andan las vacas en la calle y no las matan para comer, dice. Viste, y habla, y ¿qué? Como ella, viste, quiere asadito todos los fines de semana, esa vaca, sabe los sábados que domingos que comeríamos asada. Y los indios no la matan, dice, prefieren pasar hambre porque la idolatran. Suerte que no vienen por estos lados. Una vaca suelta acá en el barrio. Aquí da toda la noche iluminado, ¿no? Hay tantos juegos que van a ver. Pero viste, hay gente que vive de esa forma. Ahora es como decía el hermano. Este varón llegó y había un cartel que decía, Dios no conocido. Por si había algún otro Dios, también lo iban a adorar ellos. Ese que no conocían es justamente el que es necesario que conozcan. Para que su vida pueda cambiar. Para que su vida pueda ser diferente. Para que las manifestaciones de la carne no estén en el hombre tiene que llenarse del Espíritu. Y toda obra del Espíritu. Paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, amor. De todos esos, ¿el mayor cuál es? Llénate de amor. Qué difícil que es amar al que todos los días nos hace problemas. Nos acostamos con problemas y cuando nos levantamos antes de cepillar los dientes, ¿y qué problema va a traer ahora? ¿O no? Pero esto es bueno. Nosotros le vemos esa parte. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra que aquel que está lleno del Espíritu y de los atributos del Espíritu es aquel que termina sometido al Señor y le ha resistido al enemigo. Y llega el momento en el que el enemigo tiene que huir. Sometido por Dios. Resistid al enemigo y el enemigo huirá de vosotros. Este es el secreto ahora. Para que vos puedas someterte a la voluntad de Dios. Para que no haya manifestación de la carne en ti ni en mí. Sino para que haya solo manifestación del Espíritu. No ver los lados malos de nadie. Si hay algo bueno, ¿viste que le decía el varón de Dios?
Señor, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Si hubiera 100 personas, Señor, dignas de él, si hubiera 100, no la destruyo. Pero dice el Señor, antes que fuera a la cuenta, no hay. Si hubiera 50, Señor, no hay. Y entró a bajar esto. Y me parecía el varón eso, como a veces yo me voy delante del Señor. Y entro a orar y empiezo, Señor, papito mío, papá querido, Es chiquito yo acá. tú eres mi Señor, yo soy tu hijito. Che, yo acá. Y después se dice, ¿qué va a pedir? Ya conoce. Señor, transforma. Haz algo acá, Señor. Estas situaciones, muchas, para que pueda tal persona soportarla. Aunque la palabra yo sé que dice que nadie va a llevar más cargas que las que pueda soportar. Pero a veces nuestra condición de hombre también nos duele, como muchos padecen, teniendo la solución, pero no la buscan. Pero cuando vamos al Señor, dice, somos intercesores. ¿Qué hace el intercesor? Se pone en el lugar de la persona que está pasando dolor para clamar ante el Señor. Y el Señor, por amor a ti, por amor a mí, y el clamor que estamos llevando delante del Señor, hace la obra. Si es merecedor o no, el Señor lo sabe. Anoche veíamos un pasaje. Hijo de hombre, ¿van a vivir estos huesos? Ahí en Ezequiel 37. Solo tú, Señor, lo sabes. Yo sé que Ezequiel sabía, tenía la seguridad que si el Señor daba la palabra, eso pasaba. Pero él no tomó el lugar que no le correspondía. Solo tú sabes. ¿Quieres que viva? Es tu tema. Entonces le dice el Señor, ahora, hijo de hombre, profetiza, dile a estos huesos que cobren vida. Entonces fue Ezequiel, le dio la punta de la bandeja. Hueso, dice el Señor, que cobren vida, no yo. Dice el Señor. Chao. Entonces cuando vos vas a algún lugar, no vas por tu propia voluntad. Vas porque el Señor te abre las puertas para ir, ¿sabías? Y dice, profeticé según Jehová me había mandado. Y claro, O sea, no dije cualquier cosa, dije... y cuando vos das la palabra, ¿qué estás haciendo? Cuando das la palabra estás profetizando. Y no es por tu voluntad, sino es la voluntad de Dios. Porque Él te manda para eso. El pueblo de Israel que se levanta a la iglesia. Y Todo claro, el mundo, la iglesia que se levanta. y claro. Entonces, ¿a quién le está hablando el Señor? Amén. A cada uno de nosotros. Porque este es el tiempo que tenemos que levantarnos. Amén. Levantarnos en fe. Para dar la palabra. Esa palabra dada, el Señor le da crecimiento. Y cuando menos queramos acordar, ya no tenemos lugar. Y ya está eso en marcha. ¿Qué es lo que el Señor ya mostró que vamos a hacer? Gloria a Dios. El Señor está terminando de abrir algunas puertas. En algunas ha volteado, ¿viste? Esperando que vengan del otro lado y abran. Cuando del otro lado abran, chao. Ahora hace 2 semanas el Señor golpeó una puerta y se abrió. Hoy, ¿viste? Tuve otras conversaciones con alguien por allá. Qué bueno. Dejá, Dios, por el combustible que gastaste para llevarme a mí. Qué bueno, Señor. Y se abrió la puerta, ¿viste? Y dice la palabra que las puertas que el Señor abre, nadie las va a poder cerrar. Amén. Así que esa puerta ya se abre, ¿sabes? Amén. Y ya prontito vamos a ser sorprendidos. Amén. En gran manera, como pueblo debemos estar unidos, no podemos estar dispersos. No puede un cuerpo tener el brazo en un lado, las piernas en otro, la cabeza en otro. Si no es cuerpo, el cuerpo tiene que estar unido. Exacto, por los nervios, las venas y las coyunturas. Todos están unidos entre sí, dice la palabra. Entonces ahí nos dice el Señor, presentad vuestros cuerpos santos, agradables delante del Señor. Señor, ¿no habla a nosotros? Le habla al cuerpo, a la iglesia. Presentarte agradable delante del Señor, haciendo la voluntad del Señor.
Por eso la manifestación de la carne y la manifestación del Espíritu. Llénate del Señor. Es la única forma que la carne muera. Porque la carne se lastima, pero se recupera. Pero una vez que murió, ya no se puede recuperar más. Entonces el Señor dice, por el Espíritu morir la carne. Una vez que la carne muere en el hombre, fluye el Espíritu. Eso dice en el 25 de Gálatas, en el que estaba leyendo usted, dice en el 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ah, esto es clarita la palabra. Hay que vivir en el Espíritu para andar en el Espíritu. Y cuando vos estás en el Espíritu, la comunión con el Señor es tan frágil, tan simple, tan sencilla. Y el Señor va caminando y te dice, vuélvete. Vuélvete. Y si no hace caso, dice, vuélvete. Ah, ahí es que volver. Pero primero te llama 3 veces el Señor, como a Samuel. Así te llama el Señor. 2 veces con amor, la tercera vez ya levanta la voz. Hay que obedecer sí o sí. Pero que escuchamos la voz, la escuchamos. Dios te habla con voz audible y palabra del Señor. Más a veces no nos gusta decir esto no viene de Dios y sí, vos sabés muy bien que sí viene de Dios. Pero es porque las intenciones de nuestro corazón son las que intervienen. Entonces hay que llenarse del Espíritu por medio de la palabra. ¿Y la fe viene por qué? ¿Y oír qué cosa? La palabra. Busca palabras todos los días. Que el Señor te dé palabra. Cuando vengas a la iglesia, ven con el hambre y la sed de escuchar palabra de Dios. De ser alimentado, de ser cubierto tu sed con esos ríos de agua viva que dice la palabra. Y vas a ver que la palabra habla de una manera tan especial. No sé si han visto ustedes algunos los videos que estamos grabando todos los domingos y los subimos a YouTube. Ahí a mi hijo que se encarga de eso. Lo sube a YouTube. Hay gente que está llamando de unos lugares muy de lejos por una palabra que recibió a través de los videos. ¿Sabía? Me está llamando para interesarse a conocer más del Señor. Hace 15 años que voy a la iglesia. No sé cómo fue, me apareció un video ahí, hasta que conseguí el teléfono. Cuando conseguí el teléfono, llamo. Hay un joven que estamos hablando de Italia. ¿Cuándo va a venir a visitarme? Que te visite el Señor. Fuera lindo, flaco, yo veo. Que visite el Señor, ya. Es mejor que te visite el Señor, no yo. Me va a decir que voy yo y te coma todo lo que tenés. Voy a decir, ¿cuándo se va a ir el gordo este? Que te visite el Señor y te dé todo lo que el Señor quiere. El Señor está hablando. Hay un contacto que tenemos con una gente en España, donde ya estamos en comunicación ahí. ¿Cuándo puede venir? Los hermanos allá del sur, allá, la abuelita, ¿no? de Cataleya. Y algún día nos tiene que visitar. No, te voy a mandar a un hermano que vaya. Hace mucho frío por ahí. Y están hablando. Los conocidos y amigos de la gente que están pasando necesidad en Venezuela. Están pidiendo oración todos los días. Y muchos otros países también. Hay un joven que está en Marbella también. No sé dónde es, ¿en Italia? No, Marbella. Marbella, España. ¿A España? Bueno, de allá. Se fue un día para allá porque era ladrón. Quedó preso y salió de allá y no tenía con qué volverse, así que ya se instaló allá. Pero tu vida tiene que cambiar. ¿Cómo hacemos? Hay que orar, ¿no?
por teléfono, ya. Oramos y el Señor hace la obra. Sí, el Señor está en todo lugar. El Señor se manifiesta. La gente de Buenos Aires me está esperando ahora esta semana, la otra, que vaya. Vamos a inaugurar la iglesia ahí en Perazategui. Vamos a juntar de varias ciudades ahí, chao, para que lleguen las palabras. Después hay que ver quién va cada 15 días por allá. Sí. Más compromiso, ¿no? Yo tengo un papelito. Vos tenés que trabajar. Él nomás quiere viajar. Vos tenés que terminar el propósito acá y después podés salir. Ah, ¿viste? ¿Te dejaron, Martín? Ah, ya te voy a llevar. En algún viaje te voy a llevar. Listo, gracias. Así que hay que salir, hay que andar. Hay que abrir este año que viene. Bueno, este año tenemos que haberlo hecho, no lo hicimos, pero el año que viene tenemos que abrir las horas felices. Allá en General Paz hay que volver a abrir las horas felices. Hay que abrir por acá. Acá cerquita hay otra hora feliz que hay que abrir. ¿Cómo vamos a hacer? Y pero también hay más porque en Villa Dolores, donde fueron ellos, también hay. Sí, hay otra obra más. Y ahí en Berazategui también. No, bueno, pero allá se encargan los hermanos. Ahí está. A veces es increíble porque ellos tienen un salón acá donde tienen un negocio y de este lado hay un salón vacío. Le dije yo, wow, está pintadito, está. Sí, mi papá lo pintó todo. Dije, una reunión tiene que haber ahí. Ya están abiertas las puertas. A ver. Porque hay mucha gente que conoce el Evangelio, pero está apartada. ¿Por qué? Porque siempre enseñamos que hay que dejar y hay que apartarse de las cosas de la carne, de las cosas del mundo, de las actitudes y las conductas del hombre, pero recién hoy el Señor reveló cómo yo puedo escapar a eso. Llenándome del Señor. Es la única forma, ¿sabes? Para poder resistir y estar sometido al Señor. Y el Señor después te va a llevar. No hay que preocuparse por nada. Porque vamos a llegar, ¿viste? ¿Cómo decirle, hermano? No nos preocupamos por el gasto. No gastamos, invertimos en el reino. ¿Paseamos? Sí, conocimos, sí, qué lindo paisaje, pero sí no hicimos la obra. Y ese pequeño detalle hace que el Señor nos siga abriendo puertas. Y ya tenés que seguir yendo. ¿Viste? Ya se hace tú. Y ya se llenó el lugar. ¿Y ahora qué hacen? Hay que seguir, hay que buscar, hay que ampliar. Hay que llenar para mira, ¿viste? Así el Señor, así trabaja el Señor. Manifestación de la carne, ya sabemos qué es, las del Espíritu, sabemos cuáles son. Llénate del Señor, busca en este tiempo la palabra, leer la palabra, no dejes de congregarte, no pienses en el dinero, pedirle al Señor que te va a proveer. Siempre, siempre el Señor provee, ¿sabes? No hay un día que el Señor no nos dé. Nos da la vida, que es más difícil que proveernos dinero. Si te da vida, entonces te va a dar todo lo demás. Buscale. Buscale porque se vienen tiempos preciosos, maravillosos, donde vamos a caminar como si camináramos en el aire. Vamos, este se sanó, este, ¿Qué dice la canción? No era por Pedro, sí, ni la sombra de Pedro. Era porque el Espíritu de Dios estaba en Pedro. Así como está en ti, estuvo en Pedro. Hay que caminar nomás y que el Señor vaya a sanar. ¿Cómo te llamas? ¿Vos me sanaste? No, el Señor te sanó. Quédate callado, anda nomás, dale gloria al Señor. Busca una iglesia, chao. Si no, está la iglesia allá, pero si te queda lejos, busca algo por acá. Quédate callado, pero ¿cómo te quedas callado? Es que nunca nos podemos quedar callados cuando Dios ha hecho algo así. Mira ese hombre, 38 años al lado de la laguna, de la fuente. Bajaba el ángel y ¿cómo hacía para arrastrarse a ser sano? Siempre le ganaban de mano. Entonces vino el Señor y le hizo una pregunta que a lo mejor nunca nadie se la había hecho. ¿Quieres ser sano?
38 años, estoy acá. Por supuesto, bueno, toma tu leche, levántate y andate. Pero no peques más, no sea que algo peor te venga. Deja la obra de la carne y empieza a vivir en el Espíritu. Mucha gente quiere ser sana para seguir haciendo lo que hacía. No, ya no es más lo que hacíamos. Es lo que Dios quiere que hagamos. Oramos, ponemos de pie.